Buenas tardes. Sean todos bienvenidos al panel de Mujeres en TIC, Mujeres que transforman el mundo de las TIC, experiencias y retos en la educación digital en las IES. De igual manera, bienvenidas distinguidas panelistas y a nuestra moderadora, la maestra Carmen Díaz Novelo, coordinadora de atención a usuarios y soporte técnico en la CGTIC de la Universidad Autónoma de Yucatán. Estimados asistentes, se les invita a escribir sus preguntas en el apartado del chat, mismas que serán leídas por la moderadora al finalizar el panel. Le cedo la palabra a distinguida maestra Carmen Díaz. Muchas gracias, maestra Carmen Denis. Pues realmente es para nosotros un verdadero placer realizar nuevamente este panel tan importante con mujeres extraordinarias realmente, y agradecer por supuesto a la NUYES, a las autoridades, al doctor Jaime Valls, al maestro Fernando Ribé, al maestro José Luis Ponce y a la Universidad de las Américas Puebla, que han propiciado realmente este espacio. Creo que han sido varias semanas de trabajo, de estar pues todas emocionadas con que llegara este momento. Por lo cual me voy a permitir leerles brevemente, pues una semblanza muy pequeña, porque realmente nuestras panelistas tienen pues una amplia carrera realmente, y pues lo que les voy a leer es algo muy, muy breve y significativo. Pues tenemos en primera instancia a la maestra Erika Sánchez Chablé. Ella es coordinadora general de tecnologías de la información y la comunicación de la Universidad Autónoma del Carmen, impulsora de la creación de la Red Regional de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones Sur-Sureste de la NUYES, y actualmente es coordinadora de la misma, reconocida por la revista InfoWorld de circulación nacional como una de las 100 mejores directores de TIC de México en los años 2020 y 2019. Actualmente es la coordinadora de la red de mujeres TIC del Comité ANUYES TIC, cuyo objetivo es promover la figura de la mujer en el ámbito tecnológico. Bienvenida, maestra Erika Sánchez. También tenemos con nosotros a la doctora Susana Graciela Cadena Vela. Ella es doctora en informática, docente e investigador de la Universidad Central del Ecuador. Ha desempeñado varios cargos, entre los principales: directora nacional de tecnologías para la educación del Ministerio de Educación de Ecuador, desarrolló el proyecto Comunidad Educativa en Línea, y directora de tecnologías de información y comunicaciones de la Universidad Central del Ecuador, y miembro de varios proyectos de investigación. Bienvenida, doctora Susana, también. También tenemos con nosotros a la doctora Patricia Rosalinda Trujillo Mariel. Ella es doctora en ciencias, investigadora y académica en el área de ciencias forenses, fundadora de la división científica. Ha desarrollado trabajos académicos en medicina forense, criminología, criminalística, seguridad, planeación estratégica, calidad, inteligencia, manejo de crisis y ciberseguridad, áreas en las que creó protocolos y modelos homologados de actuación. Es especialista en el área de la medicina forense, miembro de asociaciones nacionales e internacionales, docente certificada con más de 3 décadas de experiencia en la formación de recursos humanos a nivel doctorado, maestría, licenciatura, técnico, medio superior y básico. Bienvenida, doctora Patti. También tenemos a la maestra Mariela Camargo. Ella es jefa del área de tecnologías de la información y sistemas, UESAN, responsable de la implementación de las tecnologías e innovación educativa en el marco de la pandemia en la UESAN. Actualmente es jefa del área de tecnologías de la información y sistemas de la Universidad de SAN, amplia experiencia en la dirección y gestión de tecnologías de la información y los negocios, principalmente en el sector de la educación. Pertenece al grupo de investigadores del CONCITEC de Perú, participando en más de un proyecto de investigación del FinCit e Innovate Perú. Docente de la Facultad de Ingeniería en la Universidad ESAM. Bienvenida, maestra Mariela. También tenemos a la licenciada Rocío Brauer.
Ella es licenciada en Relaciones Internacionales con especialidad en Medios de Comunicación Internacional, con una amplia trayectoria en medios electrónicos y digitales. Rocío inició su carrera en su época de estudiante, momento en el que incursiona como locutora de los spots comerciales de la cadena Grupo 7. Y es a través de esta experiencia como descubre su verdadera vocación, por lo que a partir de ese momento se aboca a la producción en cabina y técnicas de locución, factores que le permiten obtener su primer programa radiofónico. Su presencia en Grupo Radio Centro comenzó en 1993 como anfitriona de sus propios programas. Rocío ha tenido la oportunidad de entrevistar a más de 150 personalidades del mundo artístico, así como de los ámbitos económico, político, social y del ecosistema digital. Bienvenida, Rocío. Muchas gracias por aceptar la invitación. Tenemos con nosotros también a la doctora Esther Jiménez Salinas Colomer. Ella es doctora en Derecho y psicóloga por la Universidad de Barcelona. Actualmente es directora de la Cátedra de Justicia Social y Restaurativa Pere Tarrés, Universidad Ramón Llull, y catedrática emérita del Derecho Penal y Criminología de la misma universidad. Es presidenta de honor de Metared y asesora de Santander Universidades. También es miembro del Comité de Bioética de Cataluña, consejera de la Agencia de Calidad del Sistema Universitario y consejera del Banco Santander México. Es profesora invitada en la Fordham University de Nueva York y en la UNAM. Bienvenida, doctora Esther. Y finalmente también tenemos con nosotros una gran personalidad. Ella es Aida Holz, es ingeniera informática, profesora e investigadora uruguaya, pionera en el campo de la computación y de Internet. Obtuvo el premio a la trayectoria 2009, otorgado por el Registro de Direcciones de Internet para América Latina y el Caribe, LACNIC, a las personas que han contribuido al desarrollo permanente de Internet. Y en 2013 fue la primera personalidad latinoamericana en ingresar al Salón de la Fama de la Internet Society, una iniciativa que honra a las personas que han sido importantes para el desarrollo y fortalecimiento de Internet. Lideró el desarrollo de Internet en Uruguay desde principios de los años 90. Desde entonces y hasta hoy ha jugado un rol destacado en el desarrollo y evolución de las TIC en Uruguay y es impulsora del Plan Ceibal. Uno de los llamados padres de Internet, que de hecho hoy tuvimos por la mañana su plática, Vint Cerf, se le consultó si había una madre de Internet y señaló si existe una madre de Internet y se llama Ida Holz. Pues bienvenidas todas a este panel y gracias a todos los que nos siguen y nos escuchan. Como ya mencionaba la maestra Carmen Denis, por favor, déjenos sus comentarios, sus preguntas, para que en oportunidad podamos nosotros dar la lectura. Y pues realmente lo que sigue es, por supuesto, escuchar a nuestras invitadas, a cada una de ellas, para lo cual tendremos unas rondas de preguntas. Y en estas rondas de preguntas yo les iré haciendo la pregunta y cediendo la palabra a cada una de ustedes. En primer lugar, a usted, doctora Esther Jiménez, muchas gracias. Realmente estamos muy agradecidos con que haya aceptado la invitación y pues nos encanta realmente ese perfil y toda la experiencia que usted también tiene como ex rectora. Y en este sentido, desde esa visión como docente, investigadora y ex rectora de una institución de educación superior, ¿cuál sería esa importancia que usted considera de integrar a más mujeres en carreras de ciencias, tecnologías e ingenierías? ¿Y cuáles serían los beneficios para el desarrollo de los países y la sociedad en general? Hola, muy buenos días, muchas gracias. ¿Me oyen bien? ¿Sí? ¿Se oye bien? Muchas gracias por poder compartir con ustedes. Cuando exponía a la moderadora los currículums, yo soy la única que vengo del campo de las humanidades. Soy de Derecho y de Psicología.
Así que con mi respeto hacia todas ustedes que en ese campo saben mucho más que yo. Yo les haría 3 o 4 reflexiones, algunas cosas que no se saben. Por ejemplo, las primeras universitarias que se matricularon fueron siempre en medicina. La ética del cuidado ha estado siempre en manos de las mujeres, por tanto, cuando se abrió la posibilidad en diferentes países, ya saben que yo lo denomino 100 años de prohibiciones, porque en la mayoría de países empezaron a poderse matricular oficialmente en las universidades las mujeres hace tan solo 100 años. Eso es nada en la historia. Es un 3% en comparación con la vida de los hombres, ¿no? Si la vida de los hombres hasta el 2021 ha ocupado lo que ha ocupado, nosotras ocupamos en este espacio tan solo un 3%. Y curiosamente, la carrera que más se impedía que pudieran acceder las mujeres era nada más y nada menos que Derecho. ¿Y por qué Derecho si hoy está lleno de mujeres que estudian Derecho? Simplemente porque en aquel entonces, siglo XIX y siglo XX, el derecho tenía mucho poder. Así que no es de extrañar que las prohibiciones, directas o indirectas, es decir, cuando empezamos a analizar cuál es la estructura de la universidad, cómo son los estudios, pues hoy el 59% en España, por ejemplo, de las universitarias ya son mujeres, es una cifra muy alta, es una cifra muy buena, pero además es parecido en Europa y supongo que en la mayoría de esos países también. Luego, cuando las analizas en qué están, pues te das cuenta que ciencias de la salud es el 70%, humanidades 60%, ciencias sociales y jurídicas 60% también, y cuando entramos en ingeniería y arquitectura se reduce la presencia femenina entre el 25 y el 30% según los países. Con lo cual, en esta situación, permítanme mi primera reflexión, sé que el tiempo se nos come, pero yo creo que las dificultades en el pasado eran legales, en el siglo XXI son sociales y tienen mucho que ver con el poder. Las dificultades de acceso para las mujeres en unas versiones mucho más light, mucho más disimuladas, pero tienen mucho que ver con el poder. En España, por ejemplo, se dice que el 80% de españolas y españoles que hoy tienen entre 20 y 30 años encontrarán, si encuentran trabajo, solo lo encontrarán en posiciones nuevas. En las posiciones antiguas no lo van a encontrar. En consecuencia, si no se avanza, y es un poco respondiendo a la pregunta que me hacía usted, si no se avanza, si las mujeres ya no, empezando ahora, que después pues ya hablaremos un poco de la educación en las escuelas, etcétera, pero si eso ya no tiene una transformación directa, hace poco el Fondo Monetario Internacional estimaba que 26 millones de empleos femeninos en los 30 países de la OCDE se verán desplazados, desaparecerán, y que quien peor lo tendrán serán las trabajadoras que tienen de 40 años hacia arriba, porque no tendrán ninguna posibilidad de reconvertirse en los nuevos. Usted me avisa, moderadora, si me alargo demasiado en el tiempo o así, me lo dice, no sé, porque sé que las preguntas tienen que ser, las respuestas, tienen que ser relativamente breves y ágiles. Usted me corta cuando me tenga que cortar, me lo dice. En cualquier caso, el panorama de futuro, si eso no se cambia, pero no se cambia radicalmente, es difícil. Cuando, como usted preguntaba, pues alguna anécdota personal, cuando yo llegué a rectora me impresionó mucho porque era la 8ª rectora de la historia de España, pero la historia de España tiene muchos siglos, ¿no? Y en cualquier caso, en el momento de escribir en Internet el primer discurso, no reconocía la palabra rectora. Es decir, él salía subrayado en rojo debajo, ¿no? En el sentido de que incluso en las formas, en las cosas más pequeñas, a mí me impactó mucho, ¿eh? Porque pensar que no lo reconocía, y esto hace 15 años, o sea que no hace tanto. Entonces, en este sentido, pues la transformación, pues si nos dejamos escapar un poco más, pues yo creo que pocas cosas podremos hacer. Y les quería apuntar, y si luego le puedo responder, pero es una transformación hombres y mujeres, no es solo de mujeres. Y o los hombres entran también en la ética del cuidado, si no será imposible. Y ya que con eso acabo aquí.
No, pues excelente, muchas gracias y muchas gracias por esas anécdotas que realmente nos mueven y nos llevan a reflexionar sobre todo estos tiempos que usted comenta, doctora. Y en ese sentido ahora le voy a preguntar a la doctora Patti Trujillo, quien, pues como comentamos, fue algo breve lo que se leyó, pero la doctora Patti realmente... con el liderazgo que ha tenido en los diferentes cargos que ha ocupado, pues ha contribuido mucho a transformar esos espacios donde le ha tocado estar y pues sobre eso va esta pregunta. En ese sentido, su apreciación acerca de esta transformación digital de la sociedad y esa relación con el papel de la mujer como agente de cambio en esas condiciones que ya nos ha platicado en estos momentos la doctora Esther. Adelante, doctora Patti, por favor. Pues maestra Carmelita, un placer estar en este evento, un placer tener la oportunidad de convivir con tan distinguidas panelistas, de sentirlas, de escucharlas y de poder estar cercanas a pesar de la distancia, ¿verdad? Que es una de las maravillas que esta transformación digital nos confiere. Quisiera decirles a todas y a todos los que nos escuchan que la transformación digital se inicia con una manera diferente de pensar. Y que esta manera diferente de pensar está vinculada íntegramente con la cultura, con la forma de ser, con el reconocimiento y con las capacidades a través de las cuales nos vamos enfrentando en el día a día a este reto maravilloso llamado vida. Una transformación digital implica, por tanto, ejecutar actividades de forma diferente. Implica además crear valor digital, un valor digital que sea tangible para todas y a todos los que servimos. Implica tener recursos adecuados, ubicando en primer lugar al capital humano, siendo el más valioso, el más importante y a través del cual podemos llevar a efecto todo tipo de modificación y cambio cuando se involucra, cuando se concientiza, cuando se le hace sentir parte de un gran proyecto. Y obviamente constituir en el día a día la llamada cultura hacia la modificación de las pautas en el comportamiento para ejecutar decisiones bajo una visión estratégica que permitan gestionar un cambio a través del cual el involucramiento diario, el compromiso, pero sobre todo el entusiasmo, motive segundo a segundo que la adquisición del conocimiento permita que cada una de nuestras acciones ubique el talento, ubique la necesidad de nuestras y nuestros usuarios y permita también llevar a efecto una reevaluación continua de nuestra estrategia para poder incentivar y recibir de manera detallada de qué manera la conciencia social está penetrando en lo que se denomina ahora el ecosistema digital. De qué manera se piensa, de qué manera se actúa, de qué manera se percibe y bajo qué medios se está llevando a efecto el ejercicio de nuestro comportamiento en un ambiente seguro, en el cual la presencia de cada una y de cada uno de nosotros motive y lleve a efecto una polarización dentro de la actitud de quienes están a nuestro alrededor para afianzar la importancia de lo que es la transformación digital, que es un mirar diferente, que es un pensar diferente, pero que también implica un hacer diferente bajo una línea congruente, a través de la cual un objetivo esté fundamentado en un saber la razón de existencia del quehacer, en un visualizar hacia dónde se quiere proyectar y sobre todo en una jerarquía de valores que nos permita ubicar de manera detallada cuáles son las características que nos permiten un crecimiento homologado y complementario. El mundo digital es un mundo bivalente y es un mundo que crece y nace en el mundo material, en el mundo tangible, pero que se ha desarrollado de una manera tan importante que va a llevar a efecto un involucramiento directo de sus resultados en lo que hoy consideramos nuestro mundo material.
No podemos hablar de un mundo de mujeres o de un mundo de varones. Hablamos de un mundo de seres creativos, innovadores, que pueden en el día a día desarrollar las capacidades, los talentos y las habilidades que les permitan llevar a efecto la creación de conexiones intra e interpersonales dentro de un mundo digital que favorezca paulatinamente con el ejemplo la transformación. Una de las características más importantes dentro de esta transformación, mi querida maestra, compañeras panelistas, al apreciable auditorio que en estos momentos digitalmente participa en este magno evento, es tener una congruencia en el pensar, en el sentir y en el hacer. Una transformación digital no requiere únicamente de equipos sofisticados, de infraestructura de última vanguardia, necesita de un pensamiento tenaz que basado en el conocimiento y que enfocado hacia el crecimiento de oportunidades para todas y todas, equilibre de manera equitativa e igualitaria las posibilidades del desarrollo dentro de lo que es el mundo del Internet. Siempre me gusta señalar que los creadores de lo que hoy conocemos como parte de la historia, de la informática y del desarrollo que justo establece el basamento para esta era formidable digital, parte de la visión de una fémina, Ada Lovelace, y de un masculino, George Babbage, de la capacidad de entender y reconocer la complementariedad y del establecimiento de criterios que haciendo una especie de sinonimia con la misma evolución que nos manifiesta Darwin, estamos en las posibilidades de crear una supervivencia continua a las más y a los más dotados cuando estos pueden trabajar bajo valores y criterios de complementariedad. El liderazgo y el éxito en una transformación, bien sea tangible, bien sea digital, está basada en la capacidad de llevar a efecto la realización de acciones que ubiquen ante todo el bien común. Y el bien común en los diferentes ámbitos donde la transformación digital incide, que hoy en día son todas las actividades que desarrollamos como seres humanos. Creo que una de las cuestiones más importantes es tener la visión de ubicar en cadena, en red, como en este evento se está generando, cuáles son los talentos, cuáles son las competencias y cuáles son las habilidades que yo necesito para crear el escenario que yo deseo. ¿Cuáles son las fortalezas a través de las cuales este escenario se puede cimentar? ¿Cuáles son las oportunidades que el exterior me está brindando para poder tomarlas de la mano y con ellas combatir las debilidades que hacia el interior estoy detectando dentro de mi propio desarrollo como institución y de esta manera evitar que la maximización de las debilidades me lleve a una situación de vulnerabilidad que maximice mis amenazas y que me ponga en situación de riesgo? Y si llevo a efecto esta trayectoria mediante la cual puedo establecer una estrategia, una táctica y un proceso en el que mediante un ejercicio continuo de evaluación y seguimiento pueda ir monitoreando mis avances, me transformo. Pero no tan solo me transformo digitalmente, sino genero una cultura y desarrollo una interrelación que permite que en el día a día no solo un núcleo dentro de mi institución pueda obtener esos beneficios, sino que se polarice y dentro del ecosistema digital se logre la transformación. Transformar es crear nuevos escenarios. Transformar es crear nuevas acciones. Transformar es crear un mundo en el que la complementariedad incide bajo un liderazgo alternado en el que la persona ubicada con conocimiento, con valores y con una ética establece el rumbo para que la digitalización y la transformación que esto implica sea algo sostenible y sustentable. Esa sería mi aportación en esta primera participación, agradeciendo nuevamente la oportunidad de poder comunicarme con tan directa audiencia. Muchas gracias. Al contrario, gracias a usted, doctora Patti, por estos grandes
temas, conceptos que nos deja para seguir abordando con nuestras siguientes panelistas, la cultura, este ecosistema digital, estos elementos tan importantes como, pues digamos, nuestra vida física la hemos trasladado a esa vida en un entorno digital, todo esto que es tan importante y que nos lleva precisamente a todas estas reflexiones. Les quería comentar que la doctora Ida Holst tiene problemas de conectividad y no va a poder participar. Sin embargo, también yo tenía pendiente en su intervención comentarles que ella, pues muy amablemente aceptó, comentando que, pues que México es un país que ella quiere mucho y que entre otras cosas por eso también había aceptado la invitación. Sin embargo, en este momento tiene unas complicaciones bastante pues graves y no le es posible conectarse. Vamos a pasar con nuestra siguiente panelista, que es la doctora Susana Cadena. Doctora Susana, en este sentido que estamos dando ese seguimiento con lo que ha compartido la doctora Patti, con respecto a estos últimos años, ¿cuál considera usted que es la importancia de promover ese acceso, uso y aprovechamiento precisamente de estos medios digitales, de estas tecnologías en las mujeres y niñas de Latinoamérica? ¿Y cuál debería ser ese enfoque de incorporación de esta educación digital en los programas de nuestras instituciones de educación superior? Muchas gracias. Bueno, continuando con uno de los conceptos que nos compartió Pat en el tema de la complementariedad, en el tema de valores y principios, vamos a analizar esta problemática. Bueno, ¿qué requerimos? Hay un estudio interesante de la CEPAL que habla de el uso de la inteligencia artificial en la generación de servicios para América Latina. Y los resultados son muy tristes, ¿no? En los cuales no todos los países, la mayoría de países no supera el 17% en el uso y aprovechamiento de soluciones tecnológicas para lo que es la solución de problemas de los ciudadanos. Entonces, uno de los retos, y muchos nos han hablado de América Latina, es en efecto garantizar el tema del acceso, una primera etapa, a la parte tecnológica. Pero uno de los elementos quizá de mayor relevancia es el tema cómo esta población va a usar todo lo que se ha desarrollado en un entorno pandemia. El incremento de los datos, el incremento de los videos, el incremento de todas las funcionalidades digitales han sido exponenciales en estos 2 últimos años. Así lo reflejan asimismo los estudios publicados por UNESCO también, en función de cómo se han desarrollado en todos los entornos. La educación, sin lugar a dudas, ¿por qué la educación ha sido afectada? Porque es parte del desarrollo de la sociedad, ¿cierto? Es parte de la sociedad como tal. Una característica, pues, uno de los elementos es la educación. ¿Qué tenemos que hacer los siguientes años? ¿Qué retos tenemos las carreras? En primer lugar, sí, seguimos con indicadores bajos en el tema del acceso de las mujeres a carreras de ingeniería. Y esto también se debe a un tema de motivación, ¿cierto? Pero esta motivación viene del ecosistema, del entorno, en los cuales, bueno, cómo debemos enfrentar o cómo debemos promover que más niñas accedan a este tipo de carreras. ¿Qué pasará? ¿Qué retos vamos a tener en los siguientes años? Ya no solo va a ser en carreras tecnológicas. ¿Por qué? Porque los estudios nos indican que, en efecto, por ejemplo, tenemos modelos de inteligencia artificial aplicado a las áreas sociales, a los ODS, al desarrollo del cambio, al tema de análisis de cambio climático. ¿Qué reto nos pone a las universidades? Que el eje transversal de la formación profesional va a estar mediado por el aprovechamiento de las tecnologías. Entonces, ese reto es el que las universidades vamos a tener que pensar. Cómo involucrar en nuestros currículums un grupo de compañeros de investigación que trabajamos aquí en la universidad. Nos hemos hecho estas reflexiones.
En la pandemia, bueno, trabajamos en todas las herramientas, en garantizar el acceso. ¿Qué pasó con los currículos? Necesitamos los profesionales que desarrollábamos hace 4 o 5 años atrás. Luego de la pandemia se requieren esos mismos perfiles profesionales. Ya hemos reestructurado nuestros currículos en las carreras. Entonces creo que esos son elementos en los cuales tenemos todavía que analizar y retos a los cuales nos vamos a enfrentar. Por ejemplo, una de las carreras en las cuales la parte de uso de datos, uno de los elementos básicos de la transformación digital, donde se habla en el tema de uso y aprovechamiento de datos, habla que, en efecto, las carreras de economía, cómo están aprovechando la información disponible para generar nuevos modelos económicos y sociales, por ejemplo. Entonces, estos elementos son los que nos deben impulsar. Y a partir de esto, pues, promover, ya vemos en todos los ámbitos, cómo vamos a utilizar y cómo vamos a enfrentar estos desafíos que las tecnologías nos traen y esta nueva forma de convivir, relacionarnos y comunicarnos. Muchas gracias, doctora Susi, por su respuesta. Creo que aborda y analiza el problema desde diferentes ángulos muy interesantes, estos temas de las tecnologías emergentes y cómo, pues vamos a decir, están impactando en todos estos programas y también en ese interés de las niñas, de las jovencitas en integrarse a ese tipo de formación, ¿no? Pues ahora vamos a pasar con la doctora Mariela Camargo. Muchas gracias, doctora, por aceptar la invitación y felicidades por los trabajos que están haciendo allí en Perú con la Red de Mujeres. La pregunta que le queremos hacer es, desde su experiencia y punto de vista, ¿cuáles son las principales ventajas, desventajas y retos que tienen las mujeres profesionistas en las TIC para alcanzar el éxito y poder equilibrar esas facetas profesional y personal? ¿Qué tal? Sí, bueno, buenas tardes con todos. En primer lugar, quisiera agradecer a NUISTIC por esta invitación y poder compartir con mujeres tan talentosas que se desarrollan en el área de las TIC. En realidad, para mí es un honor y un privilegio. Con respecto a la pregunta, quisiera empezar con las desventajas, ¿no? Que se relacionan mucho con estos estereotipos y barreras que siempre están presentes y que se siguen discutiendo por años, no solamente en estos foros y eventos, sino también se evidencia en nuestras familias, en las organizaciones y en diferentes sectores de la sociedad. Estos estereotipos, donde se dicen que las carreras, ¿no?, de ciencia y tecnología son tradicionalmente más masculinas que femeninas. Estos obstáculos que nos impiden a tener mejores opciones en el mundo laboral. ¿Quién de nosotras no se ha topado alguna vez en nuestra trayectoria profesional con alguna organización donde se discrimine a la mujer que, haciendo lo mismo que los varones, tengamos menos o tengamos menos opciones para ocupar cargos de liderazgo en la TIC? O tal vez nos hemos topado con alguna cultura de otros países donde se le considera a la mujer muy por debajo del hombre y se le impide trabajar en temas técnicos. Como experiencia, a mí me tocó trabajar alguna vez con una universidad para hacer pruebas que están relacionadas a videoconferencias. Me tocó trabajar con personal técnico masculino y que definitivamente nos dimos cuenta que no estaban acostumbrados a trabajar con mujeres, sobre todo temas relacionados a las tecnologías. Fue difícil, pero no imposible trabajar con ellos. Y esa es la idea, de trabajar juntos. Y lo cierto es que tanto ustedes como quien les habla somos el ejemplo de que sí podemos superar estos obstáculos y que sí podemos trabajar en áreas de las tecnologías, que sí podemos aportar y que sí podemos liderar diferentes espacios de las TIC y que además podemos inspirar a otras mujeres, ¿no?, a que se involucren y siempre y cuando les guste y les apasione el mundo digital. Ahora, si hablamos de las ventajas, particularmente no he encontrado algún estudio o en mi experiencia pueda decir que las mujeres tengan en particular algo que nos haga mejor o peor que los hombres para desarrollar o implementar tecnologías. Considero que tanto al hombre como a la mujer se le exige lo mismo y debemos trabajar unidos.
ambos debemos tener cualidades para innovar, para construir, ¿no? Para tener ese pensamiento lógico y entre otras cualidades. Sin embargo, si ya empezamos con estos estereotipos y barreras culturales, mal haríamos las mujeres en involucrarnos en las TIC si no nos gusta, si no nos apasiona. La brecha de género sería mucho mayor. Recordar que no buscamos una silla por ser mujer, buscamos la oportunidad de competir de igual a igual con los hombres y mujeres, y que se nos valore por nuestro trabajo. Y más que ventaja también, les diría que ahora en este siglo XXI, y una gran oportunidad para todas nosotras, según la OCDE 2020, el 50% de la población en el mundo son mujeres, y que en América Latina somos un promedio de 50.3%, es decir, somos un poquito más que en promedio del mundo, y que además los grandes visionarios como Elon Musk nos dicen que para mejorar este mundo y mejorar la economía mundial, sobre todo después de la pandemia, necesitamos a más personas que puedan resolver temas técnicos, ¿no? Ahora más que nunca las tecnologías son necesarias porque mueven el mundo y necesitamos talento que lleguen a dominar las tecnologías. Por lo tanto, la participación de la mujer se hace necesaria. El liderazgo en las TIC se consigue a base de mucho esfuerzo, pero sobre todo, como dice Elon Musk también, primero sepamos cómo funcionan las cosas. Hay muchas cosas por hacer en nuestros países, con la ayuda de inteligencia artificial, en la ciberseguridad, en el Internet de las cosas y tantas otras nuevas tecnologías que en esta época ya son más maduras que en otros tiempos. Finalmente, creo que los retos son los mismos. Hay que seguir esforzándonos por superar estos estereotipos. Como bien alguna de mis compañeras nos decía, avanzamos 10 y retrocedemos 5, pero como les digo, pero avanzamos, ¿no? Hay que reconocer también que para trabajar en tecnologías necesitamos ser un poquito más agresivas, sin dejar de ser femeninas. Tener ese coraje para ir muchas veces en contra de la corriente, para descubrir nuevas cosas. Aprovechemos esa pequeña ventaja que por naturaleza nosotros creamos la vida y nos permite a la vez crear cosas nuevas. Sumemos capacidades para hacer cosas juntos y útiles y aportar a la sociedad. La base del crecimiento en las mujeres en las TIC, desde mi opinión, empieza por casa. Apoyemos a nuestras hijas a descubrir y apoyemos a estas madres a descubrir esos talentos en las niñas y apoyemos también para que ellas puedan seguir sus sueños. Gracias. Muchas gracias, maestra Mariela. Pues en ese mismo sentido de también otra gran mujer que aquí nos acompaña, la maestra Erika Sánchez, quien también es responsable de una red de mujeres, en este caso aquí en México, ¿no? La parte de Anuyestic, como veíamos. Y en ese sentido, maestra Erika, desde su perspectiva como directora de TIC de una institución de educación superior, así como la maestra Mariela también, ¿qué opina sobre la participación de las mujeres en estos puestos de liderazgo en las instituciones de educación superior? ¿Y cuáles son esos retos que enfrentamos al interior de nuestras instituciones para que existan más mujeres en estos puestos? Muy buenas tardes a todos, gracias por la invitación y la verdad un placer estar con tan maravillosas mujeres y que han forjado un largo camino profesional en las TICs. Pues es una pregunta bastante compleja porque intervienen muchos factores. Si bien en el transcurso de los últimos años en muchos países se ha producido un incremento en el tema de la matrícula femenina, incluso superior al ritmo que la ha tenido la matrícula masculina, la UNESCO nos informa que esto pues, no se ha traducido en un aumento considerable en la presencia de la mujer en puestos de liderazgo universitario. En el caso de las IES mexicanas, la incorporación de las mujeres pues, mayormente se ha suscitado en el ámbito académico. La parte de tecnología ha ido más lenta y bueno, también eso tiene que ver mucho, si ustedes se dan cuenta y analizan la situación de las IES, que conforme las jerarquías van ascendiendo, la mujer va desapareciendo de la escena universitaria,
superadas en número, en reconocimiento y muchas veces hasta en el tema de remuneración por los hombres. Y aquí podemos referirnos a una cifra importante que nos comparte la UNESCO en el 2020, donde solo el 18% de las universidades públicas de Latinoamérica cuentan con una mujer rectora. Y aquí a lo mejor pensamos que es un tema de la región, pero si vemos ese estudio y nos trasladamos a verificar qué ha pasado en otros países o continentes, vemos que en el caso de Europa, sorprendentemente, el porcentaje es aún menor, o sea, solo un 15%. Y bueno, ahí está la doctora Esther, que es una digna representante del liderazgo universitario. Y bueno, aquí es importante también destacar que a nivel país, las IES de México pues han hecho esfuerzos de manera histórica para establecer esas políticas con enfoque de equidad de género y ser una plataforma para impulsar un mayor liderazgo femenino. Y aquí podría destacar la labor precisamente de instituciones como la UADY, la UNAM, la Autónoma de Tamaulipas, por mencionar solo algunas, que han institucionalizado sus políticas en temas de igualdad de género, de no discriminación, de inclusión y de diversidad. Y bueno, en el caso específico de la Universidad Autónoma del Carmen, yo quiero comentar que en el PDI que tenemos actualmente, precisamente hay un eje que tiene que ver con la extensión y la cultura universitaria, y ahí se establecieron acciones y actividades encaminadas no solamente a la parte de extensión y difusión de la cultura, sino también de los derechos humanos, de la cultura de la paz y de la equidad de género. Y en este sentido podemos destacar que en mi institución, por ejemplo, se tuvo una rectora mujer en el año 1986 y que actualmente podemos encontrar en los puestos de liderazgo de mando medio superior y mando superior, un alto porcentaje de mujeres, siendo el 58%, 57% y en mando superior el 64%. Es decir que en nuestro caso, ahí la equidad de género Deje de escuchar a la maestra Erika. Bueno, pues en lo que la maestra Erika se vuelve a conectar para continuar el tema. ¿Nos escuchas, Erika? Y yo creo que es muy importante esto que nos comparte la maestra Erika sobre la situación de nuestras instituciones mexicanas, ¿no? Y que recientemente también se aprobó una ley general, pues relacionada con estos temas, en donde pues las instituciones deben de incorporar, como ella comenta, a sus planes de desarrollo, todas estas líneas relacionadas tanto con cuestiones de inclusión, de equidad, de todo lo que tiene que ver también con ciertas acciones específicas sobre las mujeres. Entonces, pues muchísimas gracias. Aquí hay una, mientras se reconecta la maestra Erika, vamos a terminar esta ronda con la licenciada Rocío Brauer. Muchas gracias, Rocío, por aceptar tan amablemente la invitación. También agradecerte, pues realmente aquí nos vienes a compartir una gran trayectoria en este ámbito, ¿no? De la comunicación y pues sabemos por entrevistas, por cosas que hemos escuchado sobre ti, que esa pasión que tienes por todos estos temas, por la radio, tantos años en la radio y con programas relacionados, pues en este caso con las mujeres. Entonces, pues esa experiencia es de gran valor en este momento, en este panel, y quisiéramos preguntarte, pues en esa experiencia que tú has tenido, en estos temas con las instituciones y con el gobierno, que hemos empezado a platicar, ¿cuál consideras que hoy día realmente la mujer, esos puestos de liderazgo que comentaba la maestra Erika, ¿sí? ¿Cuánto piensas que ha cambiado esa situación? Si realmente es tan complicado romper ese famoso techo de cristal o esos techos, barreras que comentaban las maestras para ocupar esos puestos de liderazgo. En tu experiencia, ¿qué nos puedes comentar?
Muchas gracias, Carmen. Gracias a todas y bueno, es un honor estar en este panel, en esta mesa. Gracias por la presentación. Y sí, efectivamente, no nada más en el ámbito radiofónico, ahora estamos desde hace 5 años en Canal 11, más bien ya 11, el 11 se llama, el 11 por ser plataforma, con un programa que se llama Digital y ahí es donde hemos tenido ya este acercamiento mucho más de corta distancia con todo lo que tiene que ver con las TIC, ¿no? Y con todo lo que es el ecosistema digital, Carmen. Y bueno, en ese sentido hay que apuntalar varias cosas que han dicho las doctoras y por supuesto las grandes personalidades que están en esta mesa o estamos conviviendo, ¿no? En este momento, en este panel. Lo más importante, por ejemplo, para ese techo de cristal, poder empezar a dejar de sentirlo como tal. Lo primero es ello. Existe, pero hay que dejar de sentir que tenemos un tope. Al de hablar de un techo es un tope. Y lo primero se basa precisamente en eso, en cómo las mujeres desde pequeñas necesitamos ser estimuladas y necesitamos tener arrancarnos el estereotipo, la estigmatización, que nos ayuden también en ese sentido nuestros mayores, nuestros adultos, tutores, padres, hermanos, tíos y demás, a que sepamos que nuestras habilidades están exactamente en igual de circunstancias, en equidad con también las habilidades de los niños. Se estima que hay un 90% de puestos futuros de trabajo que van a requerir precisamente conocimientos de las TIC, de las tecnologías de la información y la comunicación, y se van a crear millones de nuevos empleos de trabajos en ámbitos de la informática, las matemáticas, la ingeniería y la arquitectura. Ahora no nada más hablamos de niñas STEM, sino también STEAM, porque ya es todo lo que tiene que ver con tecnología, con la ingeniería, con las matemáticas, con la ciencia, y ahora se involucra también, algunos dirían arquitectura y otros le llaman arte, ¿no? Pero a final de cuentas ahora estamos con este término que involucra todas estas áreas importantes de las ciencias. No todos tenemos tal vez la capacidad en las habilidades duras, pero tenemos la capacidad de desarrollar esas habilidades blandas. Decía en unos momentos anteriores, una de las doctoras, que precisamente tiene que ver el área de humanidades, y decía, creo que soy la única del área de humanidades, somos más del área de humanidades, que también estamos involucradas en las áreas de tecnología ahora. Nuestro trabajo, como podríamos decir periodismo digital, nos lleva a acercarnos cada vez a más mujeres que puedan abrirse en el ámbito, y lo estamos conociendo que se abren espacios importantes, tanto de liderazgo como de otros puestos, que también la base de la pirámide es importante, para llegar a derribar ese techo de cristal y que ese techo de cristal ya se convierta en un hashtag, ya fue, ¿no? O sea, ya que no exista. Pero claro que hay muchas cosas importantes. Por ejemplo, nos apoyan desde la UNESCO, se nos está apoyando a las mujeres desde la ONU, de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, están siendo muy enfocados precisamente a la igualdad o a la equidad de género y al empoderamiento de la mujer, que incluyen objetivos muy específicos sobre la utilización de la tecnología y obviamente las TIC para lograr este empoderamiento de mujeres, niñas, jóvenes también, ¿no? Y cuando las mujeres podemos cambiar nuestras oportunidades, perspectivas, vemos a otras mujeres que ya están en paneles como este de la NUYES, en lugares, en las mismas carreras que ofrecen aquí, por supuesto los webinars, que estamos viendo programas de tecnología digital que tienen que ver también con tecnologías transversales, digitales y demás. Nos ayuda a tener otras perspectivas y precisamente a cambiar nuestro, lo que le llaman el mindset. Tenemos que cambiar nuestra forma de pensar. Y ahora lo tenemos que permear y sembrar esa semilla desde las edades más tempranas, porque esos millones de puestos que se van a generar, más de 2 millones de puestos dentro del área de las TIC y de todo lo que es el ecosistema digital, necesita precisamente a mujeres que se preparen. No es solamente el cambiar la mentalidad, es cambiar la mentalidad para saber que yo me puedo preparar, que puedo desarrollar, ver qué habilidades puedo desarrollar, si son duras o son blandas, y si no puedo desarrollar mis hard skills, necesito entonces desarrollar las otras habilidades que complementan y que son ahora básicas para hacer ese binomio perfecto de las hard y las soft skills, y de esa manera poder llevar a grupos importantes de hombres y mujeres a lograr objetivos muy, muy necesarios en estas áreas, y sobre todo lo que tiene que ver con el crecimiento STEM o STEAM. Ahora, si en esa área sentimos que no tenemos las habilidades o que no tenemos esa nuestra
faceta no se nos da, no tenemos esta versatilidad para poder aprender matemáticas, ciencia, física y otras importantes áreas o ciencias en ese sentido. Sabemos que tenemos otras habilidades que podemos desarrollar. Los equipos se definen y ahora el famoso y muy utilizado concepto de networking es algo que es lo de hoy para siempre. Esa inclusión digital de mujeres es clave para el crecimiento sostenible y para la economía de todos los países y crecimiento en todos los sentidos, educativo, por supuesto, y en otras muchas áreas también. La brecha digital de género se tiene que ir rompiendo cada vez más. Algunas personas comentan que se está haciendo más notoria y sin embargo, en mi opinión y en el corto plazo de 5 años a la fecha, pero desde antes ya involucrada en estos temas que me han apasionado, con el ecosistema digital, he visto y he tenido contacto cada vez con más mujeres muy preparadas que están en estas áreas, haciendo que la brecha digital de género sea cada vez, como dicen por ahí, ¿no? Que el terreno sea cada vez más parejo. Entonces, la respuesta es esta. Creemos que las mujeres están teniendo mucha más visibilidad, pero hay que prepararse siempre. No solamente es el pensar que por tener una conectividad, por tener un importante dispositivo para vernos, para ser visibles, podemos estar frente a una audiencia y poder hablar de lo que querramos. Podemos hablar de lo que querramos siempre y cuando haya preparación y desarrollar nuestras habilidades. Así es que, pues, lo que necesitamos es eso. Hay más de 250 millones menos de mujeres en línea que hombres. Esto con unas cifras más o menos del 2017 a la fecha 2020. ¿Y por qué razón? Necesitamos saber que estar en línea es fundamental y que utilizar todas las tecnologías y dispositivos que están en nuestro alcance y los que van a continuar permeando, ya han hablado de inteligencia artificial, de la ciencia de datos, es una carrera maravillosa que está, por ejemplo, en el Politécnico, en la UNAM. Hay muchísimas carreras que nos pueden ayudar también a formar a nuestras niñas para que se involucren cada vez más y se, por supuesto, inserten de la forma más adecuada y con mayor visibilidad y liderazgo en las TIC. Yo creo que es importante y creo que podemos seguir ejemplos muy claros de mujeres que nos han antecedido en la historia, de mujeres como Heidi Lamar, que, bueno, su nombre era Eva Maria Kistler, la que dio el antecedente a Wi-Fi, ¿no? Con lo que hizo del sistema para detectar los torpedos teledirigidos, ¿no? La inventó de la primera versión del espectro ensanchado que permitía las comunicaciones inalámbricas a larga distancia, lo que hoy conocemos como Wi-Fi. Está también la famosísima Ada Lovelace, que es la primera mujer programadora de computadoras, Ángela Ruiz Robles, una mujer de Latinoamérica, escritora, inventora, española, de la precursora del libro electrónico. Y así nos podemos seguir con una lista que definitivamente es importante y sin embargo todavía hay muchas mujeres que van a seguir escribiendo páginas en ese libro de la historia de las mujeres que van surgiendo y van cada vez sumándose más a la presencia de las tecnologías de la información y la comunicación y al ecosistema digital. Muchas gracias, Rocío. Sí, precisamente sobre este punto que comentas, ¿no? De ese interés también por estos, de quienes estamos en las áreas tecnológicas, por estas áreas de humanidades, muy, muy interesante. Realmente creo que es algo que tenemos que ir complementando esas habilidades, como bien comentas. Y pues yo quiero cederle nuevamente la palabra a la maestra Erika, que ya está nuevamente con nosotros, para que concluya su participación en esta ronda. Por favor, maestra Erika, adelante. Una disculpa, los temas de conectividad y el home office, ya saben lo que sucede. Bueno, comentaba que en el caso de la UNACAR tenemos un claro ejemplo del posicionamiento de la mujer en el liderazgo femenino, que precisamente en los puestos de liderazgo, de toma de decisiones, el porcentaje es mayor, incluso el de mujeres que están en estas áreas, que el de los compañeros hombres. Y bueno, ahí a lo mejor nos van a reclamar la equidad de género, pero nuestros compañeros, ¿verdad? Pero aquí algo importante que me permito compartir son algunos datos preliminares que tienen que ver con esta encuesta realizada por la NUYES cada año sobre el estado actual de las TIC en las CIES, y que por primera vez en este año incluyó algunas preguntas relacionadas con la participación de la mujer en las áreas TIC y sobre todo en la parte de liderazgo.
Y aprovecho para agradecer a la doctora Alejandra Herrera, vocal de la Red de Mujeres en TIC, que nos apoyó con esta información. Y ahí podemos encontrar que en cuanto al porcentaje de mujeres y de hombres del total de personal de TI, de las 109 IES que contestaron la encuesta, pues el 14% de ellos declararon no tener mujeres laborando en su área de tecnologías, lo cual ese 14% representa 10 estados, o sea que en 10 estados del país no tenemos mujeres en estas áreas. Y que el 8% de las IES indicaron que la persona que dirige su área tecnológica es una mujer. Es decir, que solamente tenemos 9 mujeres que están dirigiendo estas áreas, siendo los estados que destacan Guanajuato, Puebla, Estado de México, Chihuahua, Tlaxcala, y en el caso de Campeche, pues su servidora representa un porcentaje de ese 8%. Y bueno, yo creo que aquí tenemos un reto muy importante en las IES, que es precisamente propiciar esa igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres en todos los ámbitos universitarios y sobre todo, como han comentado quienes me han antecedido en la palabra, ese respeto a los derechos humanos, a la inclusión con perspectiva de género, la no discriminación y la no violencia de género. Y aquí es importante hacer el tema de la modificación o creación de normatividad universitaria que alineada con la legislación nacional e internacional, pues asegure precisamente esos principios de equidad, de cultura de la paz, de una vida libre de violencia, entre otros temas afines. Y algo importante es la capacitación de los universitarios y la sensibilización en todos estos temas. Y precisamente yo creo que esto cada vez va a ser más común encontrarlos en nuestras instituciones, porque precisamente la Ley General de Educación Superior que recientemente se aprobó, pues aborda la incorporación de esa transversalidad y la perspectiva de género en el ámbito de nuestras instituciones de educación superior. Y aquí también es importante que si todos queremos alcanzar cada uno de los 17 objetivos de desarrollo sostenible que nos plantea la Agenda 2030 de la ONU, pues tenemos que impulsar que existan más mujeres, porque ese desarrollo sostenible requiere de más ciencia, de más científicos, de más gente en la parte tecnológica, pues lo que representaría una gran oportunidad para que más niñas y mujeres pues piensen y contemplen por una carrera profesional en el STEAM y sobre todo lo más importante, que permanezcan en ellas. Muchas gracias. Muchas gracias, maestra Erika. Pues con esta participación terminamos la primera ronda de preguntas. Tenemos una pregunta pues del público y que realmente se me hace muy interesante y me gustaría preguntarles, ahorita que yo la realice, ¿quién la quiere responder? Nos preguntan sobre el impacto en el trabajo en TICs a distancia para las mujeres en edad adulta. ¿Quién quisiera responder? Esa pregunta está muy interesante. Ese impacto que ha tenido para las mujeres en edad adulta este trabajo a distancia con las TIC. Bueno, yo no tengo datos que todavía no se levantan, sin embargo, o sea, no están levantados en el país, ¿no? Sin embargo, para tener un referente que sí debe haber afectado en época de pandemia, en el Ecuador se hace un levantamiento que pues me compartió justo una colega, Irma, que trabaja justo en este tema del trabajo no remunerado, ¿sí? Y solo para darnos el trabajo no remunerado involucra aquellas actividades relacionadas con el cuidado de hogar o familia, ¿sí? Entonces, este trabajo no remunerado, el 56, sí, más o menos el 36.4% es realizado, por ejemplo, en el sector indígena por hombres. Entonces, y la mayor cantidad restante es por mujeres. Entonces, la mayor carga que nosotros tenemos aquí está en las mujeres, relacionado con quién lleva la mayor carga de este tema de trabajo no remunerado. Entonces, eso debemos agregarle cuando estamos en pandemia, ¿no? Y todas las diferentes cosas que nos pasan. Bueno, yo he tenido muchas anécdotas contigo, Carmen, en los estudios, creo que nos pasa con los hijos y eso, que sí, o sea, sí afecta. Hay que ver cuánto nos afecta a los hombres y a las mujeres, pero sí hemos tenido un cambio. Ahora este grupo está emprendiendo un estudio en las docentes universitarias
cuánto está impactando el trabajo en línea, ¿no? Pero, y ahí sí insisto de lo que hablaron muchas de las compañeras, esto es una consecuencia a todos estos, los estilos de vida que venía desde antes, ¿no? Entonces, esos elementos también están afectando el desarrollo, por ejemplo, en actividades de docencia. Esa nomás sería mi aporte. Carmen, a mí me gustaría comentar y agregar a lo que dice Susana, que a la hora que nosotros invitamos a nuestros expertos en el programa, siempre tenemos invitados en vivo, más bien presenciales, como se dice, siempre estamos buscando que haya mujeres expertas en los diferentes temas que hemos tocado. Y me he dado cuenta que cada vez hay más mujeres subidas en lo que tienen que ver las plataformas digitales, que se van abriendo brecha desde mujeres que están, por ejemplo, en agrotech, en foodtech, en otras áreas, por ejemplo, la salud femenina, femtech, y todas estas áreas están abriendo muchas oportunidades a mujeres que apoyan a mujeres que además ayudan a que otras mujeres aprendan software, mujeres que además están haciendo que otras personas ayuden precisamente a la cadena de valores que tiene que ver con las habilidades que yo comentaba y generar otro tipo de habilidades para que puedan desarrollarse desde abrir un propio negocio digital hasta saber asuntos de lo que tiene que ver con fintechs, lo que tiene que ver con otras áreas que son provechosas y que de alguna u otra manera las mujeres podemos entrar a ellos sin necesidad incluso de haber tenido una carrera a priori que tenga que ver con la informática. Y cada vez me encuentro más mujeres de edades de 35 años hacia abajo que están involucradas de manera muy, muy consciente y con mucho compromiso en estas áreas y abriéndose paso en el ecosistema digital y dando la mano a otras mujeres. Maestra Erika, por favor, adelante. Bueno, este es uno de los temas que hemos comentado en la red de mujeres en TIC. Precisamente aquí quiero reconocer esa iniciativa que tiene la maestra Tere Rodríguez, en donde también platicamos que hay muchas organizaciones que impulsan el desarrollo de competencias y habilidades digitales para las nuevas generaciones, pero que es importante también retomar pues las generaciones, digamos, mayores, que también con este tema del impacto del cambio del teletrabajo y todo lo que ha traído la pandemia, pues también se han visto rezagadas y que incluso, bueno, ha aumentado en algunos sectores esa brecha digital. Lo que queremos trabajar desde la red de mujeres en TIC es también algunas iniciativas que tengan que ver con este sector de la sociedad para poder apoyarlas en el desarrollo de esas habilidades digitales. Y aquí quiero reconocer, por ejemplo, el trabajo que hace Cristina Cárdenas a través de la organización como Ideas TIC, en donde también se dan cursos para las personas mayores, donde les enseñan a utilizar estas herramientas como la que estamos conectadas el día de hoy, y para que ellas puedan pues también optar por un trabajo en el cual se pueda usar la tecnología y que les permita salir adelante. Y en ese sentido también estamos impulsando para el siguiente año una propuesta del tema de emprendimiento, en donde también queremos impulsar ese desarrollo en el sector tecnológico, pero que también aporte para estas generaciones mayores que también están en busca de una oportunidad y que, bueno, la tecnología puede ser para ellos un cambio en la manera en que viven y una oportunidad de mejora en su economía. Gracias. Muchas gracias, maestra Erika. Bueno, pues yo lo que... Perdón, si me permites... Claro que sí, adelante, claro que sí, doctora. Pero muy, muy breve, telegráfico casi. En el estudio sobre competencias digitales del profesorado que se ha hecho en Metarrec y que han participado pues muchísimas universidades de 19 países, una de las primeras cosas que se apunta, y rompiendo todos los estereotipos, que las competencias digitales en el profesorado no se encuentran grandes diferencias por género. Y eso, o sea, una noticia tan sencilla como esto, estimula muchísimo a romper los estereotipos. En cada país, en México ya lo tenéis, en los distintos, ¿no? Pero aflorar después de la pandemia en el estudio que no existen grandes diferencias, yo creo que es una magnífica noticia. Nada más. Gracias, doctora Estel, por esa gran aportación. Efectivamente, en este periodo nos ha tocado ver que grandes
empresas también tecnológicas han lanzado cursos de capacitación para que muchas mujeres emprendedoras puedan, a través de conocer nuevas plataformas y nuevos medios, como comentaba también y compartía Rocío, trasladar esos negocios a esos medios digitales y coincide con esto que nos comenta la doctora, ¿no? De estos resultados de cómo, a pesar de edades adultas, las mujeres están incursionando en estos temas. Vamos a pasar a la segunda ronda. Por el tiempo, realmente les pido que podamos tener unas intervenciones de alrededor de 3 minutos, para lo cual, pues les voy a hacer unas preguntas para la segunda ronda, que en este caso, pues, aunque sé que algunas pueden ser amplias, pero pues vamos a tratar de ver cómo podemos irlas respondiendo así como que, como dice la doctora Esther, así como telegráficamente. Entonces vamos a empezar con la doctora Esther precisamente, que nos pueda comentar en su experiencia también esta parte de esa participación de las mujeres, pero ahora en estos temas científicos que se han comentado, en la parte también de investigación y desarrollo. ¿Considera usted que esta participación de la mujer en estos ámbitos puede mejorar esa calidad científica, la relevancia del conocimiento, la tecnología y los productos que se van innovando? Mire, era Mariela Camarga, perdone que entre con una pequeñísima anécdota que dice que las mujeres no buscamos una silla por ser mujer. En España, en 1912, hubo una ley que se llama la Ley de la Silla, que es que a las obreras que trabajaban en las fábricas les ofrecían la posibilidad en los periodos, digamos, de descanso, de tener una silla. Y desde entonces, cada vez que hablamos de estos temas, a mí siempre me viene a la memoria lo de la ley de la silla, porque tiene su significación. Yo aquí, porque la pregunta era un poco como la cuestión de género incide, digamos, en las diferentes disciplinas. Yo les puedo hablar de un tema muy concreto y telegráfico, que, por ejemplo, en el ámbito de la delincuencia, la cuestión de género, en los estudios que se aportan, hay un 93% de hombres contra un 7% de mujeres. Los estudios científicos sobre este tema son pobrísimos, se ha avanzado muy poco, y yo lo comparaba pues, con lo que decíamos de la educación en las escuelas, cómo a las niñas se las tiene que empoderar, etcétera. Y como he trabajado mucho este campo, en los años 70, 80 del siglo pasado se dijo, bueno, cuando las mujeres alcancen la igualdad, que no la hemos alcanzado, pero es evidente que hemos mejorado mucho, también el nivel de delincuencia será igual. Bueno, pues no ha sido así. No solo ha aumentado, sino que incluso ha disminuido. Y en los países nórdicos en Europa, que son los países donde la igualdad está mayormente implantada, son los que tienen la delincuencia femenina más baja. Entonces, yo creo que eso es un valor muy positivo, que siempre estamos concentrándonos en los valores negativos y que algunos aspectos muy positivos que tienen explicaciones negativas por el sistema educativo, sin duda. Aquí no, esto sería objeto de otra conferencia, ¿no? Pero que yo creo que es una reflexión muy importante en el campo de la educación, en el campo de la enseñanza del género de forma transversal, en ver cómo afecta en las diferentes disciplinas. En ese sentido, por ejemplo, la involucración de todo el mundo, hombres y mujeres, para mí es muy importante. Entonces, mientras vosotras ibais hablando y apuntando cifras, yo decía, bueno, hay algunas que ha dicho, es que esto estará en todas las disciplinas, eso es evidente. Pero en las carreras específicamente ya mucho más tecnológicas, si paralelamente no hay también más hombres maestros, educadores, enfermeros, trabajadores sociales, etcétera, etcétera, va a haber un vacío en el mundo, o estas profesiones que también necesitarán una transformación digital, no hay la menor duda, si también están ocupadas por hombres y no solo por mujeres, tendrán un prestigio social que hoy no tienen. Entonces, yo cuando lo he dicho alguna vez esto, no gusta mucho, porque yo personalmente creo
que si estamos insistiendo mucho, y además ha de ser así, en que las niñas pierdan el miedo, se empoderen y se matriculen en estas carreras, deberíamos también insistir en que no sé si me ha ido la conexión o no, en que deberíamos también insistir en que los hombres también participaran en las tipos de carreras tradicionalmente femeninas y que son tan o más necesarias que las otras. Telegráficamente, porque es una discusión larguísima. Muchas gracias por permitir participar aquí y lo que me gustaría es seguir escuchando y hablando. No, muchísimas gracias, doctora, por estas cifras tan reveladoras que usted nos comparte, ¿no? Es algo, creo que, como veíamos, nosotros que no somos, a lo mejor no manejamos estas cuestiones de otras áreas, pues también nos es de muchísima utilidad. Vamos ahora con la doctora Patti, nuevamente preguntarle, doctora, en esto que nos empezó a platicar sobre este ecosistema digital, ¿qué acciones debemos promover a las mujeres, niñas, jóvenes, para construir esa identidad digital positiva? Muchas gracias. Primero que nada, llevar a efecto una reflexión profunda en cuanto a las capacidades, las habilidades innatas que se poseen por el simple hecho de ser seres humanos. A mí me encanta participar que desde la cuarta semana de vida intrauterina se desarrolla el cerebro. Que a partir de la sexta semana de vida intrauterina viene la diferenciación. Pero lo que realmente impacta en el pensamiento, en la conducta, en la personalidad, en el carácter de un sujeto, es la forma a través de la cual se socializa. La forma a través de la cual genera el intercambio. El hombre es en cuanto es. El hombre es en cuanto se socializa, y el hombre y la mujer son seres únicos que no pueden estar ajenos de la interacción a través de la que se desarrollan las pautas de comportamiento idónea para poder crear nuevos escenarios. En muchas ocasiones se han señalado habilidades específicas desde el punto de vista masculino y en otras más desde el punto de vista femenino. Y a mí me encanta compartir con ustedes un estudio desarrollado por una magnífica científica, Daphna Goel, de la Universidad de Tel Aviv, del Instituto Max Planck, que a través de la generación de una comprobación realizada a 1,400 personas entre los rangos de edad entre 13 y 85 años de edad, mediante una resonancia magnética, logró detectar que las llamadas diferencias que existen entre el cerebro masculino y entre el cerebro femenino están básicamente fuera de contexto. Las interconexiones que existen entre el hemisferio derecho y el hemisferio izquierdo son tan semejantes en el hombre como en la mujer. Y por ello podemos tener las mismas capacidades, tanto seres humanos masculinos como femeninos, y establecer criterios de excelencia. El cerebro humano tiene la potencialidad de poder desarrollar algo que es único, y es ponerse en el lugar del otro, ¿sí? La llamada empatía, que es una habilidad social. Tiene la capacidad de sistematizar, tiene la capacidad de ver tridimensionalmente, de estructurar. Y estas capacidades, cuando son ubicadas dentro de un contexto de socialización, en donde no se minimiza, en donde no se discrimina, en donde no se pone algún criterio mediante el cual se visualice un tope al desarrollo y a la evolución del potencial del ser humano, es cuando se favorece la estructura que permite a una niña, a un adolescente, creer que puede. Un estudio magnífico también desarrollado por Luigi Guiso, quien estableció que la diferencia entre las capacidades de un varón y una mujer para generar estudios en el ámbito de las matemáticas estaba estrechamente vinculada desde el punto de vista de la cultura y de la socialización que este varón y que esta mujer había generado a lo largo de la existencia.
Pues, ¿qué le puedo decir a una niña? Le puedo decir que su cerebro puede crecer tan grandes sean las expectativas que ella tiene de poder transformar e innovar en el mundo. ¿Qué le puedo decir a un adolescente? Que lea, que se lleve a efecto una capacidad de reconocer al mundo desde el punto de vista de la mirada de quienes han logrado trascender, pero también desde el punto de vista de la mirada de todas y todos quienes los rodean, que apunte hacia las necesidades, que establezca que el único límite que puede tener es el que ella misma crea. Y quisiera compartir una frase que en lo particular me encanta de Steve Jobs, en la que evidencia la necesidad de llevar a efecto una nueva visión de lo que podemos llegar a ser. Él siempre decía, tu tiempo es limitado, de modo que no lo malgastes viviendo la vida de alguien distinto. No quedes atrapado en el dogma, que es vivir como otros piensan que deberías vivir. No dejes que los ruidos de las opiniones de los demás acallen tu propia voz interior. Niña, adolescente, yo te digo a ti que lo más importante es tener el coraje para hacer lo que te dicen tu corazón y tu intuición. No hay límites. Tus conexiones nerviosas van a crecer tantas veces sea necesario mediante tú ejerzas la capacidad de una adquisición del conocimiento y tengas una mirada proactiva. Los límites están dentro de ti. Y si tú aprendes a ver con ojos magnánimos, con ojos universales, con ojos de potencial, tu jovencita, tu adolescente, tu niña, tu amiga, lo puedes lograr. Porque la capacidad intelectual no te merma, porque el desarrollo de tu cerebro surge al mismo tiempo que el del varón, porque la única diferencia que existe es lo que tú crees que lo que los demás te dicen es cierto, cuando lo que tú dices de ti misma es lo que realmente marca la diferencia. Entonces el potencial lo tienes, la visión la posees, la empatía, la construcción, la sistematización y el orden de ideas que te permiten vivir en un mundo que tiende a la automatización, a la inmersión dentro de la inteligencia artificial, al desarrollo de la virtualidad, de la llamada capacidad tridimensional aumentada, lo puedes alcanzar. Porque si otras personas lo han hecho en otras épocas de la vida, ¿qué tienen esas personas que no tengas tú para lograrlo? Ese sería mi mensaje. Muchísimas gracias, doctora Patti. Pues vamos, ahora voy a ir con la doctora Susi, pero le voy a hacer una pregunta que nos están haciendo nuestros participantes del público. Dice, si se deberían modificar los programas de asignaturas para implementar la inteligencia artificial. ¿Qué opina, doctora Susi, sobre este tema? Pienso que es importante modificar muchos programas. Y no solo en el tema de inteligencia artificial, sino en la cultura de uso y responsabilidad de los datos. Pienso que este es un elemento que el desarrollo que ha tenido la tecnología, la digitalización, los procesos que se han implementado, creo que no estamos abordando con esa magnitud. Recordemos que a partir de esta pandemia, nosotros hemos utilizado gran cantidad de recursos digitales. Si no, otra vez analicemos simplemente, veámonos unos 3 años hacia atrás, cuántos de nuestros familiares utilizaban recursos tecnológicos y hagamos ese mismo análisis solo en nuestro entorno. ¿Cuántos están utilizando ahora? Y asimismo, de ellos, ¿cuántos están generando información? Hay un estudio que es interesante, que ya viene desde el tema de derechos digitales, ¿no? Que habla de que muchas personas utilizan redes sociales y no son conscientes de lo que están generando información
y a su vez tampoco consumen la información disponible o toman decisiones basadas en esta información que se generó en el día a día, inclusive existiendo. Entonces, inclusive cuando existe esta información. Entonces, sí pienso que hay que trabajar en el tema de la parte tecnológica, de la parte transversal del uso de la tecnología en todos los currículos. No debe ser un concepto, por ejemplo, ya desapareció, como han dicho algunas de este excelente panel. La verdad, he aprendido mucho y aprovecho para agradecerles. Ya no es solo un hecho de que tú tomas una materia específica de tecnología, sino que el uso y el aprovechamiento de los conocimientos están mediados por tecnología, ¿sí? Entonces, las redes sociales han impactado mucho en el área de comunicación, por ejemplo. No puedes estudiar cómo transmitir una idea, un plan estratégico si no hablas de redes sociales, por ejemplo. O si no hablas de análisis de texto, por ejemplo, que estamos trabajando con una compañera, estos elementos. Y otra cosa importante de este cambio es el trabajo colaborativo. Hablar de inteligencia artificial no es un tema exclusivo de los ingenieros de sistemas, es un equipo multidisciplinario porque necesitas expertos. Y ahí viene el concepto de la colaboración, la participación, que es un elemento también que hay que analizar. El tema de la seguridad viene relacionado con este análisis que Pat nos hace, que es el tema del respeto, de la convivencia, de los espacios. No tenemos todos los problemas que tenemos y estos valores, de esta parte de la formación en valores existieran, ¿no? Entonces aquí tenemos muchos de los inconvenientes que estamos enfrentando, temas de ciberataques, ciberterrorismo, robo de información, etc. Entonces, estos elementos pienso que hay que analizarlos en todas las carreras como un proceso de transformación a la cultura de usos digitales o a la cultura digital. Muchísimas gracias, doctora Susi, por esa respuesta. De la misma manera tenemos otra pregunta que sería para la doctora Mariela, que si piensa que deberían de haber asignaturas en nuestras instituciones para conocer el potencial y fortalezas de las mujeres y de los hombres. Buenos días. Bueno, yo creo que ya lo comentaron algunas panelistas, que es muy importante incluir asignaturas que desarrolle, ¿no? Las habilidades blandas, tanto de las mujeres como de los hombres. Más en las mujeres, tal vez, ¿no? Porque somos las que somos más tímidas en general. Pero la motivación y la pasión por hacer las cosas creo que sí deberían incluirse, y creo que ya en muchas carreras técnicas se están incluyendo estas asignaturas, porque debe ser el complemento, ¿no? No todo es, todos los que estudiamos o hemos estudiado carreras técnicas, ingeniería, ciertas ciencias, tiene un fuerte componente técnico, pero nos falta eso. Creo que eso es muy importante para el desarrollo de cualquier persona. Gracias, doctora Mariela. Y aquí les comparto un comentario también de quienes nos acompañan, así tal cual voy a leer. Dice, wow, doctora Trujillo, qué importante que los jóvenes sepan que somos capaces de lo que nos propongamos. Y vamos a pasar ahora con Rocío para que pues nos comparta también en esta segunda ronda cuál ha sido uno de esos mayores retos a los que te has. Ya no te escuché, Carmen. Te nos perdiste tal vez por ahí. Si me escuchan, Carmen se nos fue, ¿verdad? Pero sí me escuchan, Carmen, ¿verdad? Perfecto. Okay. Adelante. Sí, pero me imagino perfecto. ¿Cuál ha sido uno de los mayores retos a los que me he enfrentado seguramente? Es, sin lugar a dudas, las áreas en todos los sentidos y los medios de comunicación o ahora todo lo que son las plataformas multicanal no están ajenas a el hecho de que
el empoderamiento de las mujeres es un poco más lento o tal vez es un poco menos accesible. Ahora sí que en mi largo acontecer a través de varios medios, sea la radio, sea la televisión y ahora todo lo que tiene que ver con las plataformas digitales, me he encontrado con personas de hombres y mujeres que han ayudado y han apoyado mi trayectoria. Y siempre encuentro mentalidades propositivas y esas son las que yo trato de tener muy consciente y tener muy cercanas para poder continuar avanzando en esta, actualmente todas estamos y todos estamos aprendiendo todos los días. La tecnología nos supera siempre y las tecnologías digitales no se diga, siempre van hacia adelante kilómetros, no se diga como hemos comentado, a raíz de la situación de la pandemia, nos hemos acelerado tecnológicamente hablando. Algunos decían, se quedaron atrás, yo creo, 5 años, ¿no? Otros decían 10 y otros ya hablan de muchos más años. Hemos avanzado y hemos crecido en ese sentido de una forma abismal porque la misma situación nos ha empujado a ello. Hay que aprovechar los momentos de coyuntura para salir adelante fortalecidos y fortalecidas. Y ahí es donde entra entonces el reto. Si tienes un momento de coyuntura, es decir, una situación de crisis, necesitas aprovecharla para saber cuáles fueron tus debilidades, tus no aciertos o tus desaciertos y poder corregirlos y salir adelante más fortalecida y sobre todo con mayor comprensión de la materia, el ámbito, la carrera, el oficio o donde quiera que te estás desempeñando como mujer. No es únicamente las cuestiones tecnológicas. Es la vida misma y son las diferentes áreas, las diferentes ciencias, las diferentes disciplinas a las que te estés dedicando. Implícitas ya están las tecnologías, porque ya no existe ni existirá ninguna carrera, profesión, oficio o el simple día a día en donde no esté implícita la tecnología y la vida digital. Ya esto es lo de hoy, llegó para quedarse y llegó para ayudarnos, no para amedrentarnos ni aminorarnos, sino para crecer. Yo quiero cerrar porque sé que faltan personas por hablar, chicas por hablar, mujeres por hablar, a las cuales admiro profundamente y me encanta la idea y estoy tengo un gran honor de haber participado en este panel junto con mujeres muy destacadas. Gracias a Núñez, gracias por supuesto a José Luis Ponce por esta oportunidad y a todos quienes lo hacen posible. Y me voy con una frase de una persona que seguramente ustedes tienen en mente y si no, la tendrán en mente. Helen Keller dijo algo que a mí me ha servido toda mi vida con esta frase. Y pareciera que es un pensamiento, y así es, como si fuera cierre de un pensamiento. Cuando una puerta, y sobre todo ella hablaba de la puerta de la felicidad, aquí yo hablo de la puerta de la oportunidad y del crecimiento y del salir adelante, ¿no? Y el de ser visible, se cierra. Cuando esa puerta se cierra, querida amiga, querida chica, querida niña, recuerda que se abre otra. Pero a menudo estamos viendo tanto la puerta que se cerró que no estamos visualizando aquella que se ha abierto para ti, para nosotras. Muchas gracias. Y si ya no está Carmen, ¿qué hacemos? Maravillosa, maravillosa frase, Rocío. Gracias, Carmen. Sí estoy, sigo por aquí. Bueno, pues ya llegamos ahora con la maestra Erika Sánchez y me gustaría que muy rápidamente nos comente qué viene, cuáles son esas acciones que estará emprendiendo en este caso la Red de Mujeres TIC que usted dirige, maestra Erika. Muchas gracias, me toca ahora sí ser súper rápida. Vienen muchas cosas importantes. La semana pasada tuvimos una reunión colaborativa con compañeras no solamente de México, sino de otros países, entre ellos Mariela con la Red de Mujeres Perú. También coordino la red de Iberoamericana de Mujeres en TIC, así que también agradezco a la doctora Esther el apoyo que nos ha dado para llevar esa iniciativa y en conjunto estamos construyendo un plan de trabajo para el 2022 muy ambicioso, pero en específico vienen temas como la capacitación especializada para las mujeres en estos temas como por ejemplo ciberseguridad, entre otros. También viene no solamente el desarrollo de estos temas, sino el desarrollo de habilidades blandas para todas ellas. Estamos comprometidos desde el seno del Comité Anuyes TIC que debemos impulsar pues, el liderazgo de las mujeres y para ello también se necesitan desarrollar otro tipo de habilidades y para que ellas puedan alcanzar pues, ese liderazgo y el pleno desarrollo de su profesión.
También tenemos ya muchas colaboraciones con asociaciones afines a nosotros como Movimiento STEAM, Talent Woman, también la Red Late. Entonces estamos trabajando para la construcción de ese plan de trabajo que también incluye aquí algunas ferias, algunos hackatones y otro tipo de actividades que están más enfocados en la parte que tiene que ver con sensibilizar a estas nuevas generaciones y apoyar a estas niñas que a lo mejor en este momento tienen temor de estudiar alguna disciplina del área STEAM, pues que no tengan ese temor porque existen muchos ángeles a su alrededor, muchas asociaciones como nosotros, a las que ustedes pueden acudir y que nosotros las podemos orientar hacia las personas adecuadas que las puedan apoyar y hacer esa correcta canalización para lo que requieren. Y aquí algo importante que lo han dicho mis compañeras es que tengamos en mente que no existen profesiones para mujeres o profesiones para hombres. Cualquier profesión es para los seres humanos. Todos tenemos las capacidades y las habilidades y si no las tenemos, las podemos desarrollar para poder estudiar y desempeñarnos de la mejor manera posible en cualquier profesión. Y yo aquí les dejo nada más que, bueno, son muchas cosas y poco el tiempo, que se mantengan al pendiente de la página de la Red de Mujeres en TIC, de las redes sociales del Comité ANUYES TIC, para que ustedes puedan ver todas estas iniciativas que estaremos impulsando el siguiente año. Muchísimas gracias. No, muchas gracias, maestra Erika. Bueno, pues a mí me toca ya cerrar lo que es el panel. Quisiera realmente agradecerles esas grandes participaciones. Quisiera también agradecerle a la doctora Carmen Rodríguez, que nos avisó, también tuvo una complicación y el día de hoy no nos pudo acompañar y el día de ayer fue su cumpleaños, así que aprovechamos también felicitarla. Y yo quisiera cerrar comentándoles que pues más que un panel, es un homenaje a estas mujeres que hoy nos han acompañado, grandes y extraordinarias profesionales y que vienen a compartirnos pues esas grandes experiencias, ideas y que nos dejan sobre todo trabajo, acciones y líneas para realizar. Realmente muchas gracias y muchas felicidades, doctora Esther, a la doctora Aida Holz que nos mandó su mensaje aunque no pudo estar, doctora Susana, la licenciada Rocío Brauer, maestra Mariela, maestra Erika y la doctora Patti Trujillo. Un fuerte abrazo, mi agradecimiento y muchas felicidades. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotras por la participación y la moderación. Gracias, Carmen. Gracias a todas. Gracias a ANUYES. Bueno, pues muchísimas gracias. A nombre de ANUYES se extiende una generosa gratitud a cada una de nuestras distinguidas panelistas y a nuestra extraordinaria moderadora, de verdad, por tan exquisito panel. En breve se les enviará su constancia de participación. Antes de concluir esta sesión, este espacio de compartir, les pedimos, por favor, que nada más se queden quietecitas para que nos puedan tomar la foto del recuerdo. Bueno, pues muchísimas gracias. Pues muchas gracias a todos los asistentes, a los que nos acompañaron durante todo este panel. También igual les invitamos a continuar participando de este encuentro virtual ANUYES TIC 2021 e interactuar en nuestras redes sociales. Muy buenas tardes a todas y todos. Muchas gracias. Gracias ANUYES, gracias José Luis Ponce, gracias a ustedes. Muchas gracias por la invitación. Un honor compartir con ustedes. Gracias. Muchas gracias a todas. Recuerden que empoderando a la mujer se empodera a la humanidad. Bendiciones.